vamos a leer los versículos del 1 al 9 en respeto y reverencia al Señor y su palabra en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. Ahora le explicaremos después por qué entramos en una nueva etapa, por qué hay un cambio en toda la historia intencional de parte de Dios para darnos a conocer todo lo que va a pasar en la iglesia del primer siglo. ¿Ok? Y dice así la palabra del Señor. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase alguno de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajere presos a Jerusalén. Y yendo él por el camino al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Prepara los corazones para recibirla, que haga el efecto que tú pretendes, Señor. Que las vidas sean cambiadas, que tus hijos tomen decisiones. Padre amado, y que me uses a mí detrás de tu cruz, escondiéndome de todos mis defectos para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Les decía que entramos, la Biblia, la palabra de Dios, el libro de los Hechos específicamente, entra en una nueva etapa, porque hay un vuelco. Y después de esa preparación que vimos durante la muerte de Esteban, donde Pablo era testigo y la ropa de Esteban era puesta a los pies de Pablo, ahora toda la historia se vuelve a Pablo. Pero comienza ahora a través de Pablo toda esa obra misionera, toda esa intención de Dios de querer cambiar el mundo a través de su iglesia, conformando, abriendo iglesias en aquella parte del mundo, cumpliendo la gran comisión. Era necesario que entonces los hombres llamados por Dios. Pero aquí hay algo interesante. Pablo no era de los discípulos. Pablo no era de los apóstoles. Pablo es alguien que Dios ha escogido porque esta palabra de Dios, este plan de Dios, todo lo que Dios ha establecido tiene que continuar al resto del mundo, no solamente al mundo judío. Y se dice entonces que Pablo es llamado a los gentiles, o sea, a aquellos que no eran parte del pueblo hebreo. Pablo es llamado y es llamado de una forma especial. Pero eso no quiere decir que nosotros no veamos en esta porción la necesidad de tener un encuentro personal como lo tuvo Pablo, porque el cristiano, el que ha creído, el que verdaderamente teme de Dios, se ha arrepentido de sus pecados, tiene algo que se llama su testimonio personal. Vamos a comenzar aquí en el capítulo 9 una serie que tiene que ver con una miniserie, no es una serie como les gusta a ustedes las de Netflix, ¿verdad? De 4 seasons con 20 capítulos cada uno. No. Esta es bien corta, pero es acerca del testimonio personal del cristiano. El testimonio personal del cristiano es lo más valioso que tiene alguien que dice que cree en Dios. De hecho, es la manera en que la gente sabe que en realidad tú eres un hijo de Dios. A veces decimos que no, es la conducta, o es porque va a la iglesia, o es porque hace obras de caridad. No. Tiene que haber pasado algo en su vida y tiene que ser contado de la manera correcta, porque el cristiano definitivamente, aunque en el caso de Pablo, como lo vamos a ver, fue de una manera bien específica, bien peculiar, en la vida de todo aquel que dice que es cristiano, tiene que haber lo que se llama su testimonio de conversión. Este testimonio de conversión comienza cuando empezamos esa relación con Dios en Cristo Jesús. No puede haber nadie, hermanos, y los digo para que se preparen. Yo sé que a veces pasamos años en las iglesias,
Decimos que somos cristianos porque conocemos y tenemos una Biblia, porque hacemos algunas cosas, porque alguien nos dijo que si tu mamá y tu abuela eran cristianos, tú eres cristiano, porque somos parte. No, 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 no. El cristiano es alguien, como dice la Escritura, que ha nacido de nuevo. Y si ha habido un nuevo nacimiento, quiere decir que hubo una vida antes de ese nacimiento. Hubo un momento en que nacimos y hubo una vida después de ese nacimiento. Esa vida a lo mejor tiene 2 días, 3 días, 5 días, una semana, pero desde ya es una vida diferente. Lo que primero que vamos a ver en esta miniserie sobre el testimonio personal de un cristiano, la historia de su vida de relación con Dios, es ese nuevo nacimiento. Cuando vamos a la Escritura vemos que el nacimiento espiritual del ser humano se produce en un solo instante. Pero ese instante cambió toda una vida que habíamos vivido para dar paso a una vida que comienza. En un instante se recibe el Espíritu de Dios. En un instante yendo a Dios en humildad, arrepentido por nuestros pecados, reconociendo que hemos sido pecadores, que le hemos faltado a Dios, no a nadie sino a Dios y por consecuencia también a los humanos. Ese día, cuando por fe y solamente por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, como único elemento que nos permite la entrada a una relación con Dios, ese día Dios nos da su Santo Espíritu. Esa es la norma, eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que en realidad sucede. Y a partir de ese momento, en el momento en que recibes el Espíritu de Dios, eres un ente espiritual. Sigues siendo un ente natural porque sigues en el cuerpo de maldad, en el cuerpo de suciedad, en el cuerpo de pecado, pero ahora tienes el Espíritu de Dios. Y por tanto, con el Espíritu de Dios, más todos los recursos que Dios te da, su palabra, su capacidad de orar, su capacidad de oírte porque eres su hijo, entonces comienza una vida nueva. Tiene que comenzar una vida nueva. Se puede comenzar una vida nueva, una vida que da frutos dignos de ese arrepentimiento que nos llevó a una relación con Dios en Cristo Jesús. Solamente por el sacrificio de Cristo. No hay nada que usted pueda hacer. La salvación no se puede comprar. La salvación no es por obra. La salvación no es por lo que usted haga. Nadie merece ser hijo de Dios, solamente aquellos que creen en el Hijo. Si has creído en Cristo, pues entonces tu vida va a cambiar, porque por esa fe Dios te ha dado su Santo Espíritu. Hermano, repito esto que lo hayamos dicho 1000 veces y que esté claro en la Escritura, porque es necesario que nadie se engañe. Si ese no ha sido tu caso, si tú no viniste en una relación con Dios en Cristo, pidiéndole perdón por tus pecados, lo más probable es que tú no seas de Dios. Yo no te voy a engañar. Y lo más probable es que tu vida no pueda cambiar. No hay fuerza, no hay poder para cambiar. Nosotros no cambiamos, a nosotros no nos cambia nadie. Ni el novio, ni la novia, ni el esposo, ni los padres. A nosotros nos cambia Cristo Jesús, viviendo en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, con todas las condiciones, con todas las peculiaridades que tiene Dios en ese Espíritu, pero viviendo en nosotros. Plan magistral, ¿verdad? Inteligente, interesante, que Dios haya permitido que a través de su Espíritu pueda vivir en nosotros, cosa que había sido una promesa. Pero cada quien tiene que pasar por ello. No existe, hermano, y es triste. A veces conversamos con él, ¿tú eres cristiano? Sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasaste de ser alguien que odiaba a Dios, que estaba en contra de Dios, que creía algunas cosas de Dios, pero que en realidad no tenía una relación con Dios? Bueno, es que mi abuela es cristiana. Es que yo voy a la iglesia. Es que yo hago esto y hago lo otro. Eso no es ser cristiano. Bueno, de hecho, a mí no me gusta decir cristiano. Cristiano se les llamó allá en Antioquía cuando empezaron a ser perseguidos. A mí me gusta decir hijo de Dios, seguidor de Jesucristo, discípulo del Señor. Eso es lo que somos cuando en realidad nacemos de nuevo. A veces los mismos pastores ponen en tela de juicio el poder del Espíritu Santo, pretendiendo que la gente cambie, que la gente crea cosas que él cree, que la gente piense diferente, cuando no es posible si la persona no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es obligatorio, porque todos nacemos de la madre, que quiere decir nacemos del agua. Así se lo explicó Jesucristo a Nicodemo. Todos tenemos que nacer del agua.
¿Saben lo que es nacer del agua? ¿Verdad que a las hermanas no se les olvida la cantidad de agua que se bota cuando vamos a tener los bebés, ¿verdad? Eso es nacer del agua, no es el bautizo. Eso es nacer del agua, porque entonces de la cruz nunca nació. No se pudo bautizar. Pero nacer de la madre, de la fuente que se rompe, como dicen las hermanas. Rompió la fuente. Esa cantidad de agua, el niño está en agua. Eso es nacer de agua. Pero hay que nacer también al Espíritu, del Espíritu y por el Espíritu. Cuando nosotros nacemos tenemos un espíritu de vida dado por Dios. Ese espíritu se corrompe, se muere. Ya no somos espirituales. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Todo el mundo es pecador. Ay, pastor, mi nietecita no es pecadora. Espérate unos años nada más. Espera un tiempito nada más. Aunque los hay bien chiquiticos ya pecadores, que por todo dan una perreta porque tienen hambre, porque manipulan a los padres. Y uno los ve tan chiquiticos y dice, wow, ya están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero depende de la exposición que tengan esos niños para creer que son pecadores y que necesitan un salvador. Depende de lo que le diga a sus padres, depende de la iglesia, depende de muchas cosas. Tristemente, la mayoría de la gente llega a la edad adulta habiendo oído esto o sin oírlo, pero sin conocer de Cristo, sin haber nacido de nuevo. Siguen siendo, los seres humanos viven, existen, pero si no han nacido de nuevo no son seres espirituales. El que ha nacido de nuevo porque ha recibido un espíritu nuevo, el espíritu de Dios, entonces es un ente espiritual. Estas son cosas que parecen sencillas, pero son fundamentales. Porque en las iglesias no se dice y todo el que viene es de Dios. Y si tú dices, y si tú cantas, y si tú dices aleluya, gloria a Dios, tú eres de Dios. Y si tú dices Señor y te aprendes 4 palabras, tú eres de Cristo. No. La vida tiene que cambiar. Y no cambia por hacer 4 cosas, ir a la iglesia. La vida cambia porque Dios vive en ti. Pero ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se produce ese nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento es lo que te permite a ti tener un testimonio. Fíjense, vamos a ver el nuevo nacimiento de Pablo. Por supuesto, para ver el nuevo nacimiento de Pablo, vamos a ver aquí parte de su testimonio. Pero después vamos a ver la vida de Pablo. Porque no se puede quedar allí. Cuando decimos que la vida cambia, tiene que cambiar de verdad. Tiene que haber evidencia, tienen que haber frutos dignos de ese arrepentimiento. Pablo, vamos a ver este momento en que conoce a Cristo, tiene su encuentro personal. Pero para llegar a eso, la historia nos narra que Pablo tenía una vida, ¿ok? Como la tenemos todos nosotros, la teníamos antes. Yo no sé la de usted, la mía duró 35 años embarrándome en la suciedad, la pudredumbre, el pecado. 35 años duró. ¿Ok? No me avergüenzo. Lo que doy gracias a Dios que no partí al infierno antes de esos 35 años porque me dio la oportunidad de nacer a los 35 años. ¿Ok? Yo nací, yo no tengo la edad que dicen por ahí. Yo nací cuando conocí a Cristo. Así que aquí no hay ningún viejo. Los espejuelos son de moda. Y un hermano me dijo, pastor, ¿qué pasa aquí? Digo, ese es el callo del púlpito. Es una barriga. Pero tuve que nacer de nuevo, tuve que arrepentirme de mis pecados, tuve que reconocer que necesito un Salvador. Eso sucedió en un momento y después vino la vida cambiada. No en un día, no en 2, no en 3, pero una vida cambiada. La vida tiene que dar fruto. La vida tiene que ser una vida de obediencia, la vida tiene que ser una vida transformada. Lo vamos a ver en Pablo y lo vamos a ver en Pablo. Después de Pablo, después vamos a ver que en esa vida Dios te puede llamar a servirle. Como me hizo a mí, como lo hizo a Pablo. Lo llamó a alguna, te tienes que preparar. Vamos a ver muchas cosas de la vida de Pablo. O sea, de la última etapa de ese nuevo nacimiento, vamos a hablar en el resto, la próxima semana, en 2 o 3 mensajes, hasta entrar de lleno entonces en las iglesias que formaba, lo que pasaba allí, las ciudades donde iba, y toda la historia que aparece en el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahí en el libro de los Hechos. Lo primero que vemos en Pablo es que Pablo tenía una vida, como la vida de todos nosotros. A veces tenemos una vida que pensamos que está cerca de Dios, que conocemos de Dios, que Dios está, incluso nos atrevemos a decir que Dios está con nosotros. Y nosotros nunca hemos hecho nada por estar con Dios. Que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es amor.
A veces una vida llena de religiosidad. ¿Quieren que le diga algo? No había nadie más religioso que Pablo en la vida anterior. No había, por cierto, nadie más preparado que Pablo. Había muchos preparados, por supuesto. Pero como él dice, fíjense ustedes, 4 veces se va a mencionar en el Nuevo Testamento la conversión de Pablo. Ahora se nos narra desde el punto de vista histórico por Lucas, el escritor del libro de los Hechos, pero después va a ser Pablo el que se pare y diga, yo era así. Yo conocí a Cristo así y mi vida cambió de esta manera. La conclusión de esta mañana es que usted se vaya de aquí pudiendo decir esto. Que usted tenía una vida y que usted por la forma que sea tuvo su encuentro personal con Jesucristo y que a punto de partida de ello su vida cambió. Hermano, si la vida no cambiara, les aseguro de corazón, yo no estuviera parado aquí. Yo no me hubiera dedicado a esto si no hubiera un poder de parte de Dios dando nuevo nacimiento, cambiando y transformando. Yo no me hubiera dedicado a esto. Hubiera seguido con mi cirugía, el Dios de los pacientes. Yo no hubiera venido al Evangelio. Yo no hubiera dedicado mi vida a predicar el Evangelio. Se lo digo y me tienen que matar en cierta otra forma. Pero también Pablo también pasó por eso. Pablo estaba preparado para ser profesor de cualquier universidad, para dirigir una sinagoga, para ser un encumbrado como lo era entre los judíos. Estaba preparado para ello. Sin embargo, decidió hacer la voluntad de Dios cuando Dios lo llamó. Pero eso es parte de su vida. Ahora, lo que era la vida de Pablo antes de convertirse es para nosotros un testimonio de que todos nosotros estamos allí. A lo mejor, déjenme decirle que yo era peor que Pablo. Lo que pasa es que Pablo era un religioso acérrimo, un religioso que creía en el Antiguo Testamento, que creía en todo lo que decía la Biblia, que eso no se podía cambiar, que creía que eso era ya definitivo, no creía. ¿Saben cuál era la condición de Pablo? La del pueblo de Israel hoy en día. No estamos justificando nada de lo que está pasando, ¿ok? Estamos con el pueblo de Israel y ese es pueblo de Dios. Pero el pueblo de Israel todavía está esperando el Mesías. Todavía está esperando que venga el Mesías prometido. Y Pablo cuando vio al Mesías y vio lo que estaba haciendo, dijo, ese no es. Y como no es, estoy dispuesto a hacer lo que sea para defender mi religión. Y esa era la vida de Pablo. Dice la Escritura que la vida sin Cristo de Pablo era de esta manera en los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte. Porque los religiosos... Ayer fuimos a un garaje Cell y por supuesto vamos con el tratado y ahora tenemos invitación para el servicio en inglés que empieza la semana pasada, que viene y aquí cerquita, entonces le damos una invitación a la señora, una señora mayor, muy decente, una invitación para los servicios en inglés que van a comenzar la semana que viene, domingo a la tarde. No, muchas gracias, guárdelo, ni lo recogió, guárdelo para que se lo dé a otro. Nosotros somos católicos. Hermano, las religiones separan, dividen, engañan, hacen daño. Nosotros somos católicos. Estaba preparado, pero Dulce me agarró por la mano porque estaba preparado para decir, nosotros somos católicos también. ¿Por qué? Porque creemos en la iglesia. Eso es lo que quiere decir católico. Pero no somos romanos. Es más, yo no soy ya ni cubano. Estoy de paso en este mundo. Lo que no somos es romanos. Le iba a decir qué clase de papa tienen ustedes. Primera vez, qué bueno, por primera vez tienen un papa comunista. Le iba a decir todas esas cosas. Pero Dulce que me conoce, ya recogí mi invitación y nos fuimos. Pero los religiosos te rechazan, te ofenden por lo que creen. Los otros días estaba pensando en algo porque vi a alguien dio un testimonio de que guarda una carta que le hizo su padre para que recibiera a Cristo. Una señora que su padre le hizo una carta para que se arrepintiera y recibiera a Cristo, escrita a mano. Y eso me hizo pensar, y digo, caballero, ¿cuán impacto hace que con nuestra mano escribamos a alguien? ¿Se acuerdan del desafío de la semana pasada? Que cada uno de ustedes se comprometa a traer a alguien a los pies de Cristo.
Se fue el desafío, no se olvida. A mí no se me ha olvidado. No se lo olvide, usted tampoco. Pero si puede, hágalo escrito a mano. Nada de mensajito en el teléfono, ni de lanzarlo ahí en la página de Facebook para que la gente vea que usted es cristiano. Y que si puede quedar escrito, pero con su mano. Y eso me viene a la mente y dije, ¿qué efecto tiene ver que alguien te escribe, se toma su tiempo, redacta? No es copy and paste o repost ni nada de eso. Y te escribe acerca de la salvación. Qué interesante. ¿Cuántas veces Pablo hizo eso? Y de pronto caí y dije, ¿eso es lo que hacen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová te mandan unas carticas que si no estás fuerte te ponen a llorar. Pero es que se las mandan a que las escriban a mano por el impacto que tiene. Porque ellos lo que creen lo defienden, esa es su vida. Y si hay otra cosa, la rechazan, la ofenden, hacen lo que tengan que hacer. Yo he recibido cartas de los testigos, hermano, de 5 o 6 páginas, escrita a mano. Porque el impacto que hacen a alguien que no crea es grande, pero nosotros no nos preocupamos por nada. ¿Saben qué? Vamos a sumar a la exhortación que le hicimos la semana pasada. Esta idea, escríbale una carta a alguien que usted no conoce, pero no en el Facebook, ni en un mensajito, ni nada de eso. Ni en Messenger, nada de eso. Hágale una carta de su puño y letra, hablándole de lo que es la salvación y por qué necesita un salvador. Eso es una buena idea. Que vean que usted ha hecho tiempo, se ha dedicado a sentarse para escribirle a alguien porque está interesado por su salvación, por su eternidad. Pablo tenía una vida, pero una vida religiosa, una vida de perseguir a los que estaban en contra de esa religión. Y cuando surgen los cristianos, cuando surge este movimiento, cuando ve lo que está pasando con Esteban, sí, que lo maten. Porque esta gente quiere cambiar lo que nosotros creemos. Y así matan a Esteban y así eres testigo. ¿Ustedes creen que el apedramiento de Esteban lo hizo reconocer, lo hizo aceptar, lo hizo sentirse mal? No, porque no es así. Lo que usted está haciendo, usted sabe que está. Si usted no ha recibido a Cristo, lo que usted hace, usted sabe que está mal. Pero eso es lo que usted cree. Usted necesita un encuentro personal con Cristo. Pablo, a pesar de que lo estaba viendo, ¿ustedes creen que quién tenía más razón para decir que Cristo estaba resucitado? ¿Yo, nosotros o Pablo, que vivió en esa época? Con todo lo que trajo por consecuencia el Cristo crucificado y resucitado. Pero era una vida sin Cristo, mis hermanos. Pablo allí dice la Escritura, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Yo hice una exhortación la semana pasada para que le hablaran a alguien, una persona que se convierta, de cada uno de ustedes que dicen que son cristianos. Una sola persona. Todavía no ha venido nadie. Hace una semana nada más, ok, poquito tiempo. Pastor, mire, ¿qué le digo? Tengo a alguien, ¿qué le digo? Pastor, un tratado. Pastor, ¿qué le puedo dar? Pastor, ¿qué le puedo decir? Pastor, ¿cómo lo hago? Yo estoy preocupado por la salvación de mi pariente, de mi hijo, pero ¿cómo le digo? ¿Qué hago? ¿Saben lo único que tú tienes? Tu testimonio personal. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Y cómo Cristo te cambió? Tienes que hablarle a la gente de cómo era tu vida, porque si no la gente va a decir, este es lo que se convirtió en un religioso. Pablo era un religioso. Pablo en realidad, al ver lo que estaba pasando, se convierte en alguien todavía más religioso porque no acepta lo que está mal. No acepta la verdad, no acepta lo que está pasando. Hermano, los religiosos son las personas más difíciles de testificar, más difíciles de darle el plan de salvación. Porque ellos lo que creen, dicen que es la verdad. Aunque la Biblia no diga nada de eso. Aunque en la Biblia no haya nada de eso. Ellos dicen que ellos lo que creen es la verdad. Y como están en la mentira, son capaces de defenderlo aún al precio de la vida de otros. Pablo estaba dispuesto a perseguir, Pablo estaba dispuesto a matar, hermano. Le pidió carta al sumo sacerdote, dice el versículo 2, para la sinagoga de Damasco. O sea, salir de ahí de Jerusalén e ir a Damasco, más para allá, ir a donde tenga que ir para acabar con esta gente. Déjeme decirle que es un cuadro muy parecido. Por eso es que hoy la gente no predica. Porque nosotros sabemos que en los tiempos de hoy hay en el gobierno
en el mundo gente como Pablo dispuestos a callarnos la boca. Depende de usted si tiene miedo o no. Depende de usted si cree y confía en el poder de Dios o no. Pero los hay en el gobierno, tramando leyes, tomando actitudes y decisiones para que usted no pueda abrir la boca. En la Segunda Guerra Mundial, alguien dijo, vinieron por el judío, después vendrán por los cristianos. ¿Vieron el antisemitismo que hay en el mundo contra los judíos? Prepárense que viene contra el cristiano. Porque no quieren que hablemos, no quieren que digamos lo que hemos visto, no quieren que digamos que tenemos una vida diferente, no quieren que hablemos de Cristo. Va a venir. El libro de los Hechos lo vimos en el mismo comienzo, todo acerca de la persecución. La iglesia avanzando, pero perseguida una y otra vez. Va a venir. Y hay gente en el gobierno ya, fíjate, legalmente, dice que Pablo no lo hizo legalmente, fue al sumo sacerdote y pidió carta de permiso. A veces eso oramos nosotros. Hermano, yo fui una persona criada, nacida y criada por un gobierno comunista. Yo llegué a defender aquello. Y si tenía que dar mi vida, la daba. Satánico, ¿verdad? Pero esa es la realidad, que todos tenemos una religión, todos tenemos una ideología, todos tenemos una vida donde no está Cristo, defendemos lo indefendible, le decimos lo malo bueno a lo bueno malo, le queremos cambiar las cosas de Dios. Todos tenemos una vida apartado de Dios y ofendiendo a Dios. Pero usted tiene que tener el valor de reconocerlo. El valor de humillarse y decir, mi vida ha sido apartada de Dios, lo que yo creía, lo que me enseñó mi abuela, lo que dicen la gente, las religiones, eso no da nada. Las religiones te van a perseguir cuando tú le hables de Cristo. Eso es lo que hizo Pablo, con la autoridad que tenía. Dijo, no, yo quiero, pero legal, cartas del sumo sacerdote, legal desde el punto de vista religioso, ¿no? Pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para si hallase alguno de este camino. Yo no sé, en su Biblia, en mi Biblia, la palabra camino está con mayúscula. Y Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Verdad? Hay un solo camino. El camino, así les decían a ellos, porque es el camino al cielo. Y no hay otro, nadie va al Padre. La Escritura no dice nadie va al Padre. Arreglen la Biblia. Si su Biblia dice nadie va al Padre, eso está mal. Hay algunas Biblias que lo dicen. Nadie viene al Padre, porque Él y el Padre uno solo son. Pero la gente no presta atención. Pablo no se está dando cuenta de todo lo que ha pasado. Pablo no quiere ver todo lo que ha pasado. Pablo quiere seguir en la vida antigua, la religiosidad. Pablo no quiere reconocer que se ha cumplido lo que decía el Antiguo Testamento, que ahí están los elementos, que ahí están los milagros, que ahí está todo, que Cristo salió de la tumba. Pablo no quiere aceptarlo. Y cuando te encuentras con los religiosos, ese es el primer impedimento, que no quieren aceptar la verdad. A mí no me asusta, pero no se asuste porque a lo mejor te va a decir, eso es lo que te dicen mucha gente. Yo no creo en Cristo, pero yo no me meto con la... Es un problema de ellos, que crean lo que quieran. Yo tengo mi religión. A lo mejor usted no persigue a nadie, pero eso no le baja la temperatura al infierno 1 grado. ¿Ok? Es para usted como que para el que persiga al cristiano. El que no sea de Dios tiene un destino. El que muera sin Cristo tiene un destino. Caliente, bien caliente, ¿verdad? Lago de fuego. Eso no cambia nada. Puede que usted no crea en nada, puede que usted diga que es ateo. Para ser ateo hay que tener una fe. Para negar la existencia de Dios hay que tener la fe más grande del mundo. Porque es imposible negar a Dios, la existencia de Dios. Y les hablo como profesional, les hablo como, yo no estoy aquí porque no sé escribir ni leer, no. Porque Dios me transformó. Pablo defiende y está dispuesto a matar, a meter en la cárcel. Dice que ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén, a la cárcel. Pastor, yo ni me meto en eso, ni voy a hacer eso, ni esa es mi actitud. Yo los dejo que piensen como quieran. Cada cual es libre de decidir, creer lo que le da la gana. Tú eres tan malo como Pablo, si ese es tu caso. Tú estás
de todas maneras allanando el camino del infierno de infinidad de gente. De todas maneras tú eres enemigo de la cruz, porque Cristo dijo que todos necesitamos un Salvador. ¿Ok? De manera que tú tienes una vida pasada y esa vida, de la manera que sea, como la de Pablo, como la que sea, es alejado de Dios, viviendo en contra de su voluntad, haciendo lo que a Dios no le agrada, sin reconocer al Hijo de Dios, y tu camino está ya, es la condenación. ¿Ok? Pero tenemos que tener el valor de decirle a la gente, yo no llegué aquí como pastor, yo no caía del cielo, no, yo era malo, yo era malo. A lo mejor indirectamente no perseguía ninguna religión porque las detestaba todas. O al cristianismo, pero no estaba de acuerdo. Lo mío era el marxismo, leninismo. Y si había que dar la vida, la daba. ¿Ok? Y todo el mundo tiene una vida separado de Dios. Todo el mundo tiene una vida en que vive como le da la gana, como le enseñaron, sin agradar a Dios. Pero eso tiene que cambiar un día, tiene que llegar el momento. Y a todos, miren, yo soy del concepto, aunque la Biblia no esté clara en esas cosas, como pastor tengo que tener mi filosofía de la vida, filosofía bíblica. Nadie se va a este mundo sin oír el Evangelio. Esa historia de que, ay, se murió y nadie le habló de Cristo, eso es mentira. Pero además dice Romanos que todo el mundo, nadie puede negar la existencia de Dios. Solamente con mirar alrededor es evidente que hay un Dios, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene su momento. Todo el mundo tiene el día en que le llega el tratado, le llega la palabra, le llega el mensaje, le llega el que le habló, le llega por la forma que sea. Pero después que eso pase, usted tiene que reconocer que usted tenía una vida. La de Pablo era perseguir a la iglesia, matar si había que matar, religioso. A lo mejor usted se identifica, pero de todas formas, sea cual sea su vida, tiene que recordarla, porque ese es su punto de comparación, para que usted vea lo que hace Cristo cuando llega a su vida. No puede ser igual que antes. Ahora tiene que haber un momento en que recibimos esa noticia, las buenas nuevas de salvación, de que Cristo, Dios se hizo hombre, vino al mundo, murió por los pecados de todos para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que llegar un momento en tu vida en que tú al oír eso, tomes una determinación. A veces lo oyen y les digo, nadie se va de este mundo sin oírlo, y toman la determinación de no creerlo. ¿Ustedes creen que Pablo lo oyó? Pablo oyó a Esteban. Pablo oyó todo lo que dijo Esteban, lo que nos conta a nosotros. Pero no solamente Esteban, Pablo oyó a muchísima gente. Posiblemente haya sido testigo de la crucifixión. De primera mano. Aunque la Escritura no nos lo dice. Posiblemente haya sido testigo de Cristo que se le apareció a Tomás, de la que se le apareció a los discípulos ya resucitados. Aún así seguía viviendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora, a veces viene alguien y te trae un tratadito y eso es suficiente. O viene alguien y te invita a la iglesia y eso es suficiente para que tú te des cuenta. Pero si se te pone el cuello bien duro, como se le puso a Pablo, ten cuidado, no te pase como a Pablo o peor que a Pablo y el encuentro con Cristo sea bien diferente. Porque todo el mundo tiene en su historia, en su testimonio cristiano, una manera diferente de explicar cómo tuvo su encuentro personal con Cristo. ¿Cómo fue el encuentro personal de Pablo con Cristo? Dice ahí en el versículo, los versículos 3 al 5, y yendo por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Le cercó, no había opción, súbitamente, un resplandor como que, no quiero imaginármelo, que lo cegó, que no le permitía ver, y cayendo en tierra, de ese resplandor que no le permitía incluso manipular el caballo, ni mantenerse aferrado a las riendas, cayó en la tierra. Me imagino que hasta el caballo se asustó. Y cuando los caballos ven esas cosas, porque dice que los discípulos, aunque no oyeron, los que estaban con Pablo, los discípulos no, los que estaban con Pablo, aunque no vieron, oyeron. Y los caballos, ustedes saben que se asustan con estas cosas, con los ruidos y este resplandor. Y además no solo resplandor.
hubo definitivamente ruido, hubo un estruendo y Pablo cae. No sé si el caballo lo tumbó, si fue resplandor, si fue que se quedó, que no veía. Cualquier cosa que haya sido fue un momento dramático. Usted está sentado hoy cómodo aquí en esta iglesia. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no pretenda que va a ser así. Es más, no quiera que sea así. Ahí donde está, reconozca que es pecador, que le ha faltado a Dios y que necesita un Salvador. Pero si se pone duro, puede ser que sea dramático. Puede ser que sea tan dramático como a Pablo, yendo por el camino. Cada quien aquí sabe cómo recibió a Cristo como su Señor. A ver, tú le preguntas a la gente, ¿cómo fue tu embarazo? Bueno, yo me acuerdo cuando quedé embarazada, de las damas, ¿ok? Cuando quedé embarazada, los 9 meses, y llegó el momento, ese momento del nacimiento. A nadie se le olvida eso. Yo estoy seguro que ni a mi mamá se le olvidó eso. Pero a nadie se le olvida cuando todo lo que pasa con un hijo. Los meses. Hay gente que te dice está con fecha y todo el día que quedó embarazada. Porque fue un momento grande. Y el día que nace el niño, qué alegría. Y como el niño empieza a crecer. Bueno, también es así con la vida espiritual. También es así como no vivimos embarazados, pero vivimos embarazosos. Vivimos vidas que son terribles, que apartadas de Dios. No importa que no seas un religioso igual que Pablo. Hay muchas otras cosas. Ojalá yo hubiera sido un religioso como Pablo. Pablo era un religioso acérrimo y empedernido y capaz de matar por su religión. No, yo era Satanás en bata blanca, si se puede adornar a Satanás. ¿Ok? Un Satanás, era Satanás, las cosas. Ahora, usted tiene que estar consciente de eso para saber, para reconocer que necesito un Salvador. Hasta que yo no reconocí cómo era mi vida antes de Cristo, pero llegó el momento del encuentro con Cristo. Como le llegó a Pablo. Dice que a Pablo lo tumbó el caballo. Bueno, a Pablo lo tumbó el caballo una vez. Yo creo que a mí me tumbó el caballo varias veces. Y yo no quería reconocer que era Dios. A punto de querer dejarlo todo, de irme del lugar donde había nacido, de querer abandonarlo todo, de querer incluso suicidarme cuando estuve preso. ¿Qué vida es esa? Que eso es vida. Eso es un tirón del caballo. Que tú quieras suicidarte porque no soportas la cárcel, porque estás desesperado. Dejarlo todo, lo que estudiaste, todo, buscando libertad, buscando una manera de vida, por miedo, por terror, porque te lo dijeron que te tenías que ir. A mí me tumbó varias veces el caballo. Hasta que oí el mensaje. Eso fue lo que le pasó a Pablo para que oyera el mensaje. Dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, porque no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Porque es parte del cambio de la vida. Dios te cambia hasta el nombre. Yo me llamaba Francisco Trujillo, ahora me llamo el pastor, hijo de Dios, seguidor de Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Definitivamente era una pregunta que estaba fuera de lugar, producto del miedo. Pero al decirle Señor, sabía que era alguien poderoso, alguien grande, alguien venido de Dios. ¿Quién eres, Señor? Es una pregunta que tal vez muchos se hagan en un momento cuando llegue ese momento. ¿Será verdad esto que me están diciendo? ¿Quién es este que me está hablando? Este de quien me habló el pastor, de quien me habló el cristiano, este que me invitó a la iglesia, ¿será esto de Dios? ¿Será que me llegó el momento de cambiar mi vida? Si todo el mundo se hiciera esa pregunta, muchos más fueran los convertidos. Pero la gente, pasan las cosas y entonces vamos a orar. ¿Por qué? Porque están desesperados por salir de su país. Y oramos y nadie se pregunta, ¿y para qué me sacó cuando había gente orando? ¿No sería para que conociera de su amor? ¿Por qué me trajo a donde me trajo? A una vida mejor, a una vida que, aunque sea una vida terrenal, todavía es una vida que se puede vivir, y me sacó de donde estaba. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero nadie se pregunta. Pablo, aún sabiendo el poder que había en aquel que le estaba hablando,
Me imagino que lo sospechó. De todas maneras le pregunta, pero no deja de decirle Señor. La connotación de la palabra Señor, de alguien que solamente puede hacer eso, de alguien que evidentemente fue quien lo tumbó el caballo. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor, que es el Señor, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A lo mejor usted no está persiguiendo, si usted no ha recibido a Cristo, a lo mejor usted no está persiguiendo a Jesús, pero usted es enemigo de Dios. No importa que usted no pida cartas para perseguir a nadie, que usted no promueva leyes, que usted no coja un palo y le caiga a los cristianos, ni le tire huevo a una iglesia. No, pero usted vive enemigo de Dios, rechazando a Dios. Y Jesús le dijo, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Cosas contra los aguijones. ¿Saben lo que son los aguijones? Los aguijones son la verdad. Es absurdo ir en contra de la verdad. Darle patadas a un aguijón, darle patadas a algo que tiene una punta, es absurdo, es estúpido, es impensable. Pues eso es lo que hace la gente. A la verdad de Dios, a la realidad del nuevo nacimiento, a la realidad de que hay un solo Dios, de que se llama Jesús, la gente le da patada a eso. La gente dice, no, yo creo lo que yo creo. Le estás dando patadas a la verdad. Y eso no se hace, eso duele, eso trae malas consecuencias. Estás desechando lo que es real. Dios es real. Y vino al mundo y murió por los pecados de todos. Pero nosotros nos llenamos de orgullo y le damos patadas a la verdad. Cada vez que decimos que eso no es verdad, cada vez que a alguien se le habla y lo rechaza, cada vez que se aferran a una religión, eso es darle patadas al aguijón. Ojalá no venga Jesús mismo, porque a lo mejor la gente lo que quiere es que le pase lo mismo que a Pablo. Ojalá que no sea así. ¿Ok? Que cuando se predique el evangelio en un lugar tranquilo, así con paz, entonces tú aceptes y tú reconozcas, ¿ok? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. El encuentro con Jesucristo. Vayan conmigo ahí a la palabra de Dios en Tito, en el capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11, dice la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. A Pablo de una manera, pero a todos los hombres se ha manifestado. Cuando se manifiesta la salvación y la rechazan, le estás dando patadas al aguijón. Yo conozco gente que lleva años oyendo el evangelio y sigue dándole patadas al aguijón. Debe tener los pies hechos triza. Pero eso de manera simbólica. En el evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el evangelio de Marcos, vayan conmigo ahí en el evangelio de Marcos, en el capítulo 16, dice ahí la palabra del Señor, los versículos 15 al 16. Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En el 17, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Perdón, vamos al 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Saben lo que trae darle patada al aguijón? Tu condenación. Si no crees, esa es tu potestad de creer o no creer. Pero serás condenado. ¿Condenado a qué? ¿A 3 años de cárcel? No. A la eternidad separado de Dios. En un lugar creado solamente para Satanás y sus ángeles y que tú has decidido ganártelo. Ese encuentro con Jesucristo que pasó Pablo es el encuentro que tiene que tener todo el mundo. De una manera u otra, mis hermanos. Todos tenemos que pasar por eso y a nadie se le puede olvidar. Yo me acuerdo el día. Yo me acuerdo de llegar por primera vez a una iglesia, empezar a oír la prédica y empezar a preguntarme, ¿y esto qué cosa es? ¿Y qué cosa es esto? Hasta que entonces después tú llegas a las iglesias a lo mejor no están predicando el primer día que tú llegas a esto, están predicando otra cosa, porque hay que predicar toda la Biblia, ¿verdad?
Pero cuando llegaron el momento en que vino un predicador y explicó, generalmente es alguien que viene de visita y explica el evangelio, cómo aceptar a Cristo y cuál es la razón. No se me olvida nunca, porque no se te puede olvidar ese día. Como no se te puede olvidar el día que naciste físicamente, a nadie se lo olvida. Nosotros nos hacemos los bobos y nos olvidamos para no reconocer que estamos poniéndonos viejos. Pero el día que naciste de nuevo, eso no se te puede olvidar. A veces te lo pregunto a los cristianos. No se sabe cuántas veces en mi vida he tenido que pararme en público y decir esta historia de cómo era mi vida, cómo conocí a Cristo y cómo Cristo transformó mi vida. Porque donde quiera que llegues a aplicar como pastor, donde quiera que llegues a una responsabilidad cristiana, lo primero que te preguntan es que no se supone que el cristiano no tenga un reconocimiento, no reconozca el día. Yo me acuerdo el día como si fuera hoy. Y no lo voy a exigir a la gente que recuerde del día exacto. Yo me acuerdo del día exacto. Pero sentado ahí oyendo un sermón que se llamaba Jesucristo el amigo. No me había dado cuenta que no hay amigos. Que la gente viene alrededor tuyo por intereses, que la amistad no existe, que el amigo perfecto es Cristo. Y yo dije, todo eso que están diciendo es para mí. Yo necesito ese amigo. Pero cuando el predicador, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Entonces yo no quería levantarme del asiento porque imagínense qué iba a decir la gente. Pero Dios me movió y me levanté. Con los ojos cerrados empecé a caminar entre los bancos para que nadie me viera, pero decidido a decirle a Cristo, gracias por perdonarme mis pecados. Que me vi retratado. No es que no tenía amigos, es que yo no merecía amigos. Es que yo no era amigo de nadie. En primer lugar era enemigo de Dios. Y todo eso el hombre lo explicó y yo dije, ese soy yo. Ese soy yo necesito eso. Y aunque me dé orgullo y la gente diga, mira este que acaba de llegar aquí, médico, wow, humillado, por eso cerré los ojos, pero tomé la decisión. Y ese fue el día de mi nacimiento. Y como nací de nuevo me bauticé. No es que el bautizo te salve, pero te bautiza porque naciste de nuevo. O es que estás esperando que Dios te tumbe del caballo. Lo más probable es que te tumbe del carro, ¿verdad? ¡Wow! Esas caídas de los carros son feas. No te quieras ver involucrado en un accidente de tránsito que aparezca Jesús te diga, ¿qué te pasa? Me sigue dando patadas a los aguijones. Y ya te llamé, ya te hablé. No quieran ustedes eso, ¿verdad? Aprovechen cuando se predique el evangelio, sea en un lugar tranquilo, sin problemas. Ese fue el encuentro de Pablo con Jesucristo. Y su vida cambió por completo. Y entonces vamos a ver ahora la vida de Pablo. Todo lo que nos queda ahora del libro de los Hechos, la vida de Pablo, de otros hombres también, de otros apóstoles, de otros líderes que fueron apareciendo, pero Pablo involucrado en todo esto que está pasando en la iglesia. Ahora, la vida de Pablo, ¿cómo fue? La vida de Pablo, hay muchas cosas que pasaron en la vida, hay muchas cosas que han pasado en mi vida, hay muchas cosas que van a pasar en tu vida que hablan de una vida nueva, que hablan de una vida cambiada, que hablan de una vida de relación con Dios, pero hay un comienzo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el comienzo de esa vida. Dice los versículos del 6 al 9. Dice los versículos ahí en el libro de los Hechos del 6 al 9. Vayan, regresemos conmigo al capítulo 9. Dice el versículo 6, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando te hablan del infierno, cuando te hablan de las cosas de Dios, cuando te dan la oportunidad, cuando Dios te da la oportunidad de oír todo lo que te espera, todo lo que has hecho, todo lo malo que hay en el mundo, ¿tú tiemblas o no te importa? Pablo temeroso, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben lo que tenemos que decirle a Dios cuando Dios se manifiesta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando vemos que obra para que salgas de tu país, cuando vemos que te sana, cuando vemos que te protege, ¡ay, Dios estaba conmigo! Sí, que Dios estaba contigo si tú no sabes ni quién es Dios. Oh, es posible que Dios estuviera contigo. Entonces pregúntale, ¿qué quiere que yo haga? ¿Viste a Dios? Cuando pasan yo he hablado con algunos que pasan la frontera y que vienen a través del desierto de Nicaragua y los muertos. Y vimos a Dios en el camino. Y ya le preguntaste, ¿qué quieres que tú hagas? Porque todo el mundo te dice que ve a Dios, todo el mundo dice que Dios lo ayudó, todo el mundo te dice que Dios proveyó. Pero le has preguntado, ¿qué quieres que yo haga?
Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón, hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.